En esta primera clase abordaremos 4 puntos: los ciudadanos, nociones clásicas de ciudadanía, nociones contemporáneas de ciudadanía y ética política. El buen funcionamiento de las instituciones públicas debe ser una preocupación no solo de los órganos del Estado o del mundo político, sino principalmente de los ciudadanos. Son estos quienes están sometidos a las autoridades públicas que ellos mismos han elegido, delegando en tales autoridades el monopolio de la fuerza legítima. Dicho monopolio de la fuerza está sujeto a la ley y tiene por fin proteger los derechos de las personas, garantizar el orden público y promover el bien común. Por tanto, son los ciudadanos los primeros que son beneficiados por una buena administración del Estado y afectados por los vicios públicos. Tomando en cuenta lo anterior, es fundamental comenzar el estudio de la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, examinando el concepto de ciudadano y su evolución. En último término, en la sociedad actual son los ciudadanos los principales protagonistas de la lucha contra la corrupción. A continuación, se esbozarán brevemente algunas ideas de la filosofía política clásica sobre la noción de ciudadano, para seguir con una caracterización de la ciudadanía activa contemporánea. Examinaremos sucintamente la contribución de 4 pensadores: Aristóteles, Agustín de Hipona, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Desde la noche de los tiempos, los gobernados fueron considerados como los súbditos del monarca. En el siglo IV a.C., el gran filósofo griego Aristóteles, ciudadano de Atenas, escribió en su célebre obra La Política que el rasgo distintivo del verdadero ciudadano de una polis o comunidad política es la facultad de poder ser nombrado magistrado, esto es, su autoridad pública o juez. Es decir, para Aristóteles, ciudadano es quien puede participar del ejercicio de la función pública, sea postulándose a cargos electivos o ejerciendo su voto para generar los mismos, o bien colaborando con la administración de justicia, función reservada precisamente a la autoridad pública. La visión de Aristóteles era excepcional y no marcó una tendencia sino hasta 2 milenios más tarde, cuando en la época de la Ilustración se fundamenta el concepto de soberanía popular y de ciudadano. En el siglo V después de Cristo, Agustín, obispo de Hipona, sostuvo que todos los seres humanos forman parte desde su nacimiento de una familia o comunidad espiritual universal correspondiente a la ciudad de Dios. Por otro lado, las personas además pertenecen a una comunidad política o ciudad del hombre, en la que gozan de la ciudadanía pagana descrita por Aristóteles. Mucho más tarde, durante la época de la Ilustración, que comienza a finales del siglo XVII, se reemplazó el concepto de súbdito por el de ciudadano. A partir de entonces, se entiende que la soberanía popular reside en el pueblo, o en otras palabras, en la ciudadanía. La legitimidad de los gobiernos ya no se concebía como basada en fundamentos religiosos, dinásticos o en la mera fuerza capaz de conquistar el poder y mantenerlo. La idea de soberanía popular se debe primeramente al filósofo inglés John Locke, quien la formuló en su segundo tratado del gobierno civil, a fines del siglo XVII. Para él, la libertad de los ciudadanos radica
en su capacidad de someterse voluntariamente a la autoridad que ellos mismos han elegido. Afirma Locke que solo una vez que se manifiesta explícitamente dicho consentimiento en la forma de una promesa y acuerdos expresos, esa persona se vuelve miembro del Estado, esto es, un ciudadano. Décadas más tarde, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau postuló en su obra El contrato social que es la voluntad general del pueblo lo que constituye la comunidad política, siendo los gobernantes meros delegados del pueblo soberano. Según Jean-Jacques Rousseau, el pueblo corresponde al conjunto de quienes se hallan asociados políticamente. Son súbditos en su sometimiento a las leyes del Estado, no ya a la persona del monarca, y ciudadanos en cuanto son partícipes del ejercicio de la autoridad pública. Si bien en el plano filosófico, desde la época de la Ilustración, se considera que la ciudadanía detenta el poder soberano, transcurrió más de un siglo y medio antes de que tal papel se hiciera visible en lo cotidiano. A lo largo del siglo XIX se fue extendiendo el concepto de ciudadano desde un núcleo reducido, formado por los varones libres y propietarios, hasta todos los varones libres y, más tarde, a todos los varones, habiéndose abolido la esclavitud. La extensión de la ciudadanía a las mujeres debió esperar hasta mediados del siglo XX. Aún así, hacia los años 50, ciudadanía significaba básicamente el derecho a elegir autoridades y a postular a cargos públicos. El concepto contemporáneo de ciudadanía activa, como se la conoce hoy, se remonta a comienzos de la década de los años 60. Durante los años 50, el impulso que los gobiernos habían dado a la agenda internacional en favor de los derechos humanos en los primeros años de posguerra se paralizó debido a los recelos propios de la Guerra Fría. Sin embargo, a contar de la década de 1960, surgió un movimiento internacional por los derechos humanos, compuesto por organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales, así como por ciudadanos activos interesados en la promoción de dichos derechos. El movimiento por los derechos humanos siguió creciendo sostenidamente hasta el día de hoy y ha influido con fuerza en la conciencia de la gente y en las políticas públicas, junto con atraer la atención de los medios de comunicación masivos. A esta primera causa ciudadana se sumó, en la década de 1970, el movimiento por la protección del medio ambiente, enfocado en la preservación del hábitat común y de los recursos naturales para la generación presente y las venideras. Más tarde, con el fin de la Guerra Fría, esto es, a contar de la década de 1990, comenzó a agregarse un nuevo tema de interés ciudadano, la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia pública y la rendición de cuentas. La ética política, es decir, las consideraciones morales aplicadas a la cosa pública, se ha venido desarrollando progresivamente desde el pensamiento de los filósofos de la Ilustración y desde los procesos políticos que estas ideas inspiraron, empezando por la Revolución Independentista de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. La ética política busca dar respuesta a qué debe ser considerado justo, correcto o bueno en materia de instituciones públicas, políticas públicas y la conducta de los agentes públicos. La conducta de estos últimos debe ajustarse a los principios democráticos,
El abuso del monopolio de la fuerza que detenta el Estado normalmente se asocia con la violación de derechos humanos civiles y políticos. El abuso de la posición de poder para generar beneficios privados para el agente público o para una tercera persona se vincula con la corrupción. Se diría que los ciudadanos activos, inicialmente desde la década de los años 60, se ocuparon de las violaciones de derechos humanos. Una vez que los principios básicos de derechos humanos quedaron bien establecidos, se desarrolló el movimiento anticorrupción. La ciudadanía activa a que nos hemos referido ha cobrado nuevos bríos con las protestas sociales que han surgido en todo el mundo desde 2011. En tales protestas, los ciudadanos activos exigen mayor igualdad social, participación democrática y la promoción de los derechos humanos, para lo cual el control de la corrupción y la rendición de cuentas por la autoridad pública resultan de medular importancia, como se estudiará durante este curso. En suma, podemos resumir esta primera clase diciendo que el desarrollo del tema y del movimiento pro transparencia e integridad pública y contra la corrupción ha sido impulsado primeramente por una ciudadanía activa y es parte del creciente interés que están tomando los ciudadanos por cuestiones de ética pública, más allá de sus opciones políticas. Por favor, visiten nuestro sitio web moocchile.com y quedan cordialmente invitados a ver la siguiente clase de este curso.